Bueno, en esta oportunidad, entonces voy a explicar el método de Clark and Ray para hacer ruteo. Entonces, en este ejercicio nos dan una matriz con distancias. Entonces, para aplicar este método de ruteo, nosotros tenemos que hacer algunos supuestos. Bueno, en este caso, nos dan una matriz con unas distancias y por la forma en la que nos muestran los datos, dan a entender que estas distancias son simétricas. ¿Qué quiere decir que sean simétricas? Que el costo entre un punto y otro es el mismo costo de ida que de vuelta. Entonces, este, mm, este gráfico nos induce a pensar que uno es el depósito origen o el depósito madre de esa red de distribución. Entonces aquí yo tengo este depósito 1 y aquí tengo los diferentes puntos donde hay que entregar. Entonces, aquí tendríamos que la matriz debe ser completamente simétrica, entonces quiere decir que aquí tendríamos que introducir una fila con el depósito 1. Entonces aquí ya estaría como organizado, ¿cierto? Entonces tendríamos la matriz, ¿cierto? De distancias de 1, ¿cierto? Hasta A, B, C, D, E, F, G. Y aquí también desde 1 hasta A, B, C, D, E, F, G. Entonces aquí tendríamos las distancias, ¿cierto? Desde 1 hasta A hasta B. Esta matriz se hace de esta manera porque, como ya les mencioné, esto es simétrico. Entonces fíjense ustedes que parece un espejo aquí. Esto que está en negro es porque pues la distancia entre un punto y el mismo es 0. Entonces esto es completamente simétrica esta matriz. Entonces tenemos aquí que el algoritmo de Clark and Reich lo que me está sugiriendo es cuáles son los ahorros si yo decido tomar determinadas rutas. Entonces, aquí lo que yo estaría evaluando es las rutas que yo podría originar entre el depósito madre o el depósito origen, ¿cierto? Y cada uno de los puntos o de los nodos de la red de distribución. Entonces, en este depósito 1 y A, yo podría hacer, para despachar A, yo podría decir, bueno, salgo del depósito 1, entrego A y me devuelvo de ahí mismo. Entonces digo 1A y me devuelvo. Entonces aquí yo tendría pues 2 veces la distancia desde 1 hasta A y desde A hasta 1. Entonces, ¿por qué 2 veces? Porque como ya dije, son rutas simétricas. Entonces yo tendría aquí, ¿cierto? Que esto sería 2 veces la distancia entre 1 y A, que para este caso es 124. ¿Listo? Entonces, esa sería la distancia desde 1 hasta A. Ahora, ¿cuál sería la distancia desde 1 hasta B? Pues sería 2 veces la distancia desde 1 hasta B, que en este caso es 190. Entonces, esa sería si yo decidiera que voy a entregar a A y a B. Entonces sería 2 veces por 190. Entonces aquí tendría esta distancia 248 y 380 y yo podría entregar entre A y B. Entonces aquí si yo entrego entre A y B tendría 248 más 380, 248 más 380 y tendría 628 que sería el costo de esa ruta. Entrego en A, me devuelvo al depósito, recargo, entrego en B y me devuelvo al depósito. ¿Listo? Pero ¿qué sucede si yo lo que hago es salgo de 1 con la carga de A y B? Entonces, 1A, A, B, B1. Entonces me estoy ahorrando, ¿cierto? Un tramo acá. Entonces, ¿cuál sería el ahorro ahí? Entonces, mi ahorro sería, pues, menos el circuito que tenga entre A y B. Entonces, aquí el ahorro sería 628 menos la distancia entre A y B. Entonces, la distancia entre A y B la calculo aquí, la busco acá en esta tabla. Entonces, desde A hasta B, la distancia es 129. Entonces, le resto 129. Entonces, tengo que es 499. Entonces, aquí en esta tablita que tengo aquí, tengo ya calculados estos ahorros. Entonces, ¿cómo los calculo? Los calculo, aquí tengo la fórmula. Entonces, tengo aquí formulado ya 2 veces A más 2 veces B menos AB. Entonces, aquí me están viendo en este ejercicio que en una matriz formule el ahorro por cada par de clientes. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Primero, ¿cuáles son todas las posibles rutas de A2 que yo puedo obtener aquí? Entonces, para calcular esa matriz de ahorros, si yo hago esos tramos de A2. Entonces, todas mis rutas van a partir del origen, porque pues ese es uno de los supuestos que yo tengo en este modelo. Entonces, todas parten desde 1, ¿listo?
Entonces, todas parten de 1. Entonces, yo tengo aquí mis rutas, todas parten desde 1. Y entonces, yo voy a empezar todas las rutas que parten o que toman 1A, ¿cierto? Y que van de A, ¿cierto? 1A. Y luego van de A hasta B, A hasta C, hasta D, A hasta E, A hasta F y A hasta G. ¿Cierto? Entonces van de esta manera y pues obviamente luego van al depósito. Es 1A, A, B, A, C, luego devuelven al depósito. Y esas son, y empiezo a calcularlas. ¿Listo? Después, 1B, de B hasta C. ¿Por qué no hago B hasta A? Pues porque ya la calculé aquí de A hasta B. Como son simétricas, es decir, el costo de ir desde A hasta B es el mismo que ir desde B hasta A, pues no la vuelvo a recalcular. Eso es lo bueno acá de, por ejemplo, estos ejercicios, pues que son una visión un poco simplificada a veces de la realidad, porque no siempre esa restricción se salva. Es decir, hay situaciones en las que los arcos no son simétricos. Podría haber situaciones en que esos arcos fueran asimétricos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos restricciones, por ejemplo, en algunas horas de despacho, el tramo o la ruta se calcula en la mañana y no hay restricciones horarias, ¿cierto? Entonces, yo puedo ir a una ciudad o a un sitio desde A y B en un horario, pero cuando yo me devuelvo ya no está habilitado ese horario, entonces tengo que tomar otra ruta, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el costo ya va a cambiar. Pueda que esa ruta sea más larga. Entonces, esa ruta para ir desde B hasta A podría llegar a cambiar en ciertos horarios, en ciertos límites, por ejemplo, en ciudades ya muy congestionadas, ¿cierto? Ciudades de alto flujo vehicular. Entonces, en ese caso, pues ya no tendríamos esa posibilidad de duplicar esas distancias. Entonces, en ese caso, pues obviamente ya tendría que cambiar el valor de alguno de los dos arcos. Bueno, entonces tendríamos desde A hasta B, luego desde B hasta C, B, D, B, E, B, F y B, G. Después desde C, C hasta D, E, F, G. Después desde D hasta E, F, G. Listo. Y así sucesivamente. Entonces vamos desde E hasta F, E hasta G y después desde F hasta G. ¿Listo? Entonces aquí nosotros hacemos los ahorros, ¿cierto? 2 por A más 2 por B menos AB y así sucesivamente vamos restando, ¿cierto? Y vamos obteniendo entonces los valores. Recuerden, 2 veces A, por ejemplo en este caso, más 2 veces C, ¿cierto? Menos AC, ¿cierto? Entonces, esos valores somos los que vamos obteniendo. Miremos, por ejemplo, revisemos uno aquí. Por ejemplo, este sería 2 veces la distancia desde 1 hasta D, más 2 veces 1 hasta F menos la distancia desde D hasta F. Revisémosla aquí en la tabla de distancias que nos dan en el ejercicio. Entonces, miren, 2 veces 1D más 2 veces 1F menos la distancia desde, desde C hasta F. En ese caso tendríamos ahí ya el valor, desde D hasta F, perdón, aquí tengo aquí un errorcito, porque es desde D hasta F. ¿Listo? Entonces, después nos piden que analicemos, ¿cierto? Ahí ya me había encontrado un error. Después nos dicen, bien, en una matriz formule el ahorro por cada par de clientes, que es esta matriz que nos están pidiendo aquí, ¿cierto? Y después nos dice, organice los ahorros de mayor a menor, pues tendríamos que organizar estos ahorros, ¿cierto? En forma ascendente. Y después nos piden entonces que analice, defina y trace máximo rutas que no sobrepasen los 600. Entonces, aquí revisamos cuáles no sobrepasan los 600. Por ejemplo, entonces todas las menores de 600 hasta 591. 1EG 591. Entonces tengo aquí esta 1 hasta E, hasta G, 1EG y se devuelve al depósito. Y después nos piden una que no sobrepase los 650 kilómetros. Entonces, una que sea inferior a 650, por ejemplo, esta de 616, 1 de F y se devuelve 1 de F y se devuelve otra vez al depósito. Entonces, ese sería el algoritmo de Clark and Wright para aplicar en todos los casos que tenemos acá.